antes de cualquier decisión que pudiera tomar a favor o en contra de Dios. Y esa elección no fue al azar ni colectiva en el sentido de que Dios eligió a la humanidad en general y Rosa quedó incluida por defecto. La Biblia usa lenguaje personal y específico. El mismo Dios que conoce el número de cabellos de tu cabeza eligió a Rosa con todo lo que Rosa es, con su historia, con sus años buenos y sus años difíciles, con lo que logró y lo que no logró, con la fortaleza que conoce y con las debilidades que cree que nadie más ve. Con todo eso visible desde la eternidad, Dios eligió antes de que Rosa eligiera, antes de que Rosa existiera, antes de que ningún error ni ningún logro de Rosa pudiera influir en esa decisión. Eso es lo que la Biblia dice. Y hoy vamos a ver qué significa vivirlo. Antes de seguir, escríbeme aquí abajo una sola palabra, elegida, para declarar desde el inicio lo que este mensaje va a confirmar. Hay una historia en la Biblia que ilustra este principio de la elección de Dios de una manera que ninguna explicación teológica puede igualar. Jeremías, un profeta que desde el principio de su historia se resistió a lo que Dios le decía que era. Cuando Dios lo llamó, le dijo algo extraordinario. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre. Antes de que Jeremías existiera como ser humano, Dios lo conocía. Lo había designado. Lo había elegido para algo específico. Y la respuesta de Jeremías es completamente humana. Dijo, Señor, no sé hablar porque soy un niño. Lo que Jeremías estaba diciendo en el fondo era algo que muchas personas de fe dicen en privado, aunque no siempre en voz alta. Estaba diciendo, no me elegiste bien. No tienes la información completa sobre mí. Si supiera lo que yo sé sobre mí mismo, elegirías a alguien diferente. Alguien más preparado, más capaz, con mejor historial. Y Dios respondió algo que es de las frases más directas de toda la Biblia. Dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No discutió con Jeremías sobre si era o no era capaz. Simplemente le dijo que la elección ya estaba hecha y que tenía más que ver con el propósito de Dios que con las capacidades actuales de Jeremías. Y hay algo en la vida de Rosa que se parece exactamente a eso. Hay momentos donde ella también dice, aunque sea en silencio, Señor, no me elegiste bien. Si vieras todo lo que yo sé sobre mí misma, elegirías a alguien diferente. Alguien con más fe, con menos historia difícil, con menos errores acumulados, con más energía para lo que queda, con más tiempo por delante. Y la respuesta de Dios a ese argumento es la misma que le dio a Jeremías. No te discute los méritos de tu argumento, solo te dice que la elección ya estaba hecha antes de que ninguno de esos argumentos existiera. Piensa en una señora de 72 años que conozco, lleva 50 años en la fe, ha visto cosas que la sacudieron, ha cometido errores que todavía le pesan. Y en la noche, cuando la casa está en silencio, a veces le pregunta a Dios, ¿de verdad me elegiste a mí? ¿Con todo lo que sabes? ¿Con todo lo que viste? ¿Sigo siendo la que elegiste o en algún momento del camino te arrepentiste? Esa pregunta es honesta y merece una respuesta honesta. La respuesta es sí, con todo lo que ve, con todo lo que sabe, antes de la fundación del mundo y todavía ahora. ¿Te reconoces en esa pregunta? ¿En esa duda de que Dios se equivocó al elegirte? Si es así, escríbeme en los comentarios. Si esto te tocó, regálame un like. No por mí, por la mujer que lleva años sintiéndose insuficiente para ser elegida por Dios y que necesita escuchar que la elección no depende de la suficiencia. Hay 3 cosas sobre
la elección de Dios que cambian cómo Rosa se ve a sí misma cuando las entiende completamente. La primera es esta. La elección no fue basada en lo que Dios vio que ibas a hacer, sino en lo que Él decidió hacer a través de ti. Hay una idea popular que dice que Dios eligió a ciertas personas porque previó que iban a tomar decisiones correctas, que vio hacia adelante en el tiempo y eligió a quienes sabía que responderían bien. Pero Pablo, en la carta a los Romanos, dice algo diferente. Dice que Dios nos llamó según su propósito, no según nuestras obras, su propósito. No los méritos previstos de Rosa, no el historial espiritual anticipado de Rosa. La elección surgió del propósito de Dios. Y eso es profundamente liberador, porque significa que la elección de Rosa no está condicionada a que ella mantenga cierto nivel de desempeño espiritual. Está anclada en el propósito de Dios, que es más sólido que cualquier cosa que Rosa pueda hacer o dejar de hacer. El desempeño de Rosa puede variar, el propósito de Dios no. Y hay algo concreto en lo que eso cambia. Cambia la postura de Rosa en la oración. La persona que siente que su lugar con Dios depende de su desempeño, ora con una ansiedad de fondo. Siempre hay incertidumbre sobre si es suficientemente buena para que la oración llegue. Siempre hay una pregunta implícita sobre si Dios va a escuchar hoy dado lo que ocurrió ayer. La persona que vive desde la elección de Dios ora desde un lugar diferente, con la confianza de quien sabe que el acceso no tiene que ser ganado, que fue abierto por Cristo y que no se cierra porque Rosa tuvo una mala semana. Pablo en Efesios dice que en Cristo tenemos acceso con confianza. Confianza, no timidez ansiosa, no súplica de alguien que no sabe si será recibida. Confianza de alguien que fue elegida antes de la fundación del mundo y que por tanto tiene el derecho de acercarse. La segunda cosa sobre la elección de Dios es esta. La elección fue hecha para algo específico. No es un destino pasivo donde simplemente se llega. Es una asignación activa. Pablo dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó de antemano. Las cosas específicas que Rosa está llamada a hacer no son improvisación divina, son parte del plan que existía antes de que Rosa existiera. Y eso tiene una implicación muy práctica que Rosa puede explorar esta semana. Las cosas que hace bien, naturalmente sin esfuerzo extraordinario, las maneras en que ayuda a otros que para ella son simplemente lo que hace, la capacidad de escuchar que ciertos hijos o nietos o amigas buscan en ella específicamente, la manera de orar por otros que produce algo que ella misma no siempre puede explicar. Esas cosas pueden ser exactamente las obras que Dios preparó de antemano para que ella específicamente hiciera. No tiene que buscar un llamado dramático. Puede mirar lo que ya hace, lo que fluye de manera natural de quien es y reconocer ahí la huella del propósito para el que fue elegida. Y si lo que estás recibiendo hoy te está haciendo bien, te invito a suscribirte al canal. No porque yo lo necesite, sino porque cada semana hay un mensaje como este esperándote. Una cita semanal entre tú, yo y Dios. Activa la campanita para que llegue cuando llegue. La tercera cosa sobre la elección de Dios es la más personal de las tres. La elección incluye todo lo que Rosa es, no solo las partes que considera presentables. Hay personas que viven su fe con una división interna. La parte que consideran apta para Dios y la parte que esconden. Las áreas de fortaleza que presentan en la oración y las áreas de debilidad que callan. La versión mejorada que muestran en la iglesia y la versión real que solo Dios ve. Y esa división produce un tipo de agotamiento que tiene nombre, aunque raramente se le ponga la distancia entre quién uno es y quién uno cree que tiene que ser para ser amado por Dios. La elección de Dios antes de la fundación del mundo no fue de la versión mejorada de Rosa, fue de Rosa completa, con todo lo que Dios vio desde la eternidad que ella sería, haría y experimentaría.
con los errores incluidos, con las debilidades incluidas, con la historia difícil incluida, con las noches de duda incluidas, con los momentos de fe pequeña incluidos, con todo eso era visible desde la eternidad cuando Dios eligió y eligió de toda forma. Eso no es permiso para vivir irresponsablemente. Es el fundamento desde el que la transformación real puede ocurrir. Porque el cambio genuino no ocurre desde el miedo a perder el amor de Dios. Ocurre desde la seguridad de que ese amor ya está ahí incondicionalmente. La persona que cambia porque tiene miedo de perder el amor de Dios vive en una tensión constante. La persona que cambia porque ya sabe que es amada cambia desde la libertad. Ahora mismo quiero pedirte algo. Escríbeme en los comentarios, Dios me eligió antes. Solo esas palabras. Porque cuando las escribes, estás declarando algo que puede cambiar la manera en que te ves a ti misma. Déjame contarte de una segunda persona bíblica cuya historia sobre la elección es igualmente poderosa, aunque menos frecuentemente contada desde este ángulo. Rahab, una mujer en Jericó que la Biblia describe como prostituta. Cuando los espías israelitas llegaron a su ciudad, ella los escondió y los protegió. Y les dijo algo que muestra que había algo en su corazón que iba más allá de lo que su historia visible podía sugerir. Dijo que sabía que Dios había dado la tierra a Israel, que había escuchado lo que Dios había hecho y que el temor de Dios había caído sobre todos en la ciudad. Rahab no llegó a ese momento de fe porque tenía una historia intachable. Llegó con la historia que tenía. Y en esa historia, con todo lo que era y lo que no era, Dios tenía algo preparado. Rahab aparece en el Evangelio de Mateo en el linaje de Jesús. Su nombre está ahí, no de manera escondida, junto a su identificación como la que había sido prostituta, como si la Biblia quisiera asegurarse de que nadie pensara que su lugar en esa historia dependió de una vida sin manchas. Su lugar dependió de que Dios la eligió, con su historia, para algo que iba más allá de su historia. Y eso aplica para Rosa con lo que ella lleva en su historia que cree que podría descalificarla. No descalifica. La elección es anterior a la historia. Y el propósito de Dios es más grande que el error más grande que Rosa cometió. ¿Hay algo en tu historia que llevas como si pudiera cancelar la elección de Dios sobre ti? Escríbeme. Porque lo que sigue tiene algo específico para eso. Pon una mano sobre tu corazón ahorita, así como estás. Ahora, déjame darte 3 cosas concretas para esta semana. La primera, cuando llegue el pensamiento de que no eres suficiente para lo que Dios te pide, respóndele con la verdad bíblica, no con optimismo fabricado, con lo que la Biblia dice, fui elegida antes de la fundación del mundo. La elección no dependió de mi suficiencia entonces y no depende de ella ahora. Esa frase específica, repetida cada vez que llega la duda, va instalando gradualmente una perspectiva diferente sobre quién eres. No de un golpe, gradualmente. Como todo lo que se transforma de adentro hacia afuera. La segunda cosa, esta semana identifica una cosa que haces bien de manera natural. Algo que para ti es simplemente lo que eres, pero que cuando lo haces produce algo bueno en los demás. Puede ser la manera en que escuchas a alguien en problema, la forma en que oras por otros con una especificidad que los hace sentir vistos, la capacidad de encontrar paz en medio de situaciones que a otros los agobian, la constancia con que cuidas a las personas que amas aunque nadie se lo reconozca siempre. Mira eso que haces de manera natural y considera que puede ser exactamente una de las obras que Dios preparó de antemano para que tú específicamente hicieras. No tienes que inventar un llamado extraordinario. Puede estar en lo ordinario de lo que ya eres. Y la tercera cosa, esta semana trae a Dios en oración la parte de ti que normalmente escondes, la que consideras no apta para ser presentada, la que crees que si Dios la viera
completamente cambiaría su opinión sobre ti, tráela con honestidad. Y recuerda que esa parte también era visible cuando eligió. Y eligió de todas formas. Esa honestidad en la oración puede abrir algo que el esconder ha estado manteniendo cerrado. Porque Dios, que ya lo ve todo, puede trabajar más directamente con lo que se presenta que con lo que se oculta. Si vas a hacer alguna de estas tres cosas esta semana, escríbeme en los comentarios: Dios me eligió antes, porque eso es lo que estás declarando, que la elección ya ocurrió y que esta semana vas a empezar a vivir desde ella. Y si conoces a alguien que carga la sensación de no ser suficientemente buena para ser elegida por Dios, mándale este video. A veces Dios usa un mensaje de WhatsApp para cambiar la manera en que alguien se ve a sí misma. Ahora, el momento más importante de este mensaje. Piensa en el sol antes de que el mundo existiera, antes de que hubiera tierra que iluminar, antes de que hubiera ojos para verlo, antes de que hubiera criaturas que necesitaran su calor. El sol ya era lo que era. Su naturaleza de dar luz y calor no dependía de si había alguien para recibirla. No surgió en respuesta a la necesidad de las criaturas. Era anterior a ellas. El amor de Dios que eligió a Rosa es así. No surgió en respuesta a lo que Rosa hizo. Es la naturaleza de Dios expresándose hacia quienes eligió antes de que pudieran hacer nada para merecerlo o para impedirlo. Eso es gracia en su forma más pura. No el amor que responde al mérito, el amor que precede a todo mérito posible. El amor que existía antes de que Rosa existiera y que seguirá existiendo independientemente de lo que Rosa haga con él. Y Rosa, que lleva eso como verdad en su vida, no como frase decorativa, sino como realidad vivida desde adentro, camina diferente, habla diferente, recibe diferente, da diferente. Porque lo hace desde la seguridad de alguien que sabe que fue elegida incondicionalmente, en lugar de desde la inseguridad de alguien que siente que tiene que ganarse ese lugar todos los días. La diferencia entre esas dos maneras de vivir la fe no es pequeña. Es la diferencia entre vivir desde el miedo de perder lo que no se siente seguro y vivir desde la confianza de lo que ya fue dado sin condición. Quiero que hagas algo conmigo ahora. Cierra los ojos y piensa en la Rosa que Dios eligió antes de la fundación del mundo, no la versión que crees que debería ser la que eres, con todo lo que eso incluye. Y repite conmigo estas palabras: Señor, hoy recibo lo que la Biblia dice sobre mí, que fui elegida antes de la fundación del mundo, no por lo que hice ni por lo que haré, por tu propósito que es más grande y más antiguo que cualquier cosa que yo pueda entender desde aquí. Gracias, porque la elección no dependió de mi suficiencia, porque incluye todo lo que soy, no solo las partes que considero presentables, porque conociste mi historia completa desde la eternidad y elegiste de todas formas. Ayúdame a vivir desde esa elección, no tratando de ganarme lo que ya me diste, no escondiéndome de quien ya me conoce completamente, sino caminando con la confianza de alguien que fue elegida incondicionalmente y que tiene un propósito específico en esta etapa de su vida. Amén. Mija, fuiste elegida. No quizás, no si te comportas bien, no si mantienes cierto nivel espiritual antes de la fundación del mundo, con todo lo que Dios vio que serías. Eso no cambia con tus errores, no mejora con tus logros, es anterior a todo eso. Es el fundamento sobre el que todo lo demás descansa. Llévate eso esta semana. Si este mensaje te tocó, suscríbete al canal para que cada semana tengas una cita conmigo y con Dios. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de las tres cosas sobre la elección de Dios fue la que más necesitabas escuchar hoy? Que la elección de Dios sobre tu vida sea más real esta semana de lo que fue la semana pasada. Eres elegida desde antes de que el mundo fuera, y eso no cambia. Y no te vayas todavía, porque la próxima semana tengo para ti algo que conecta directo con lo que vimos hoy. Cómo vivir desde la identidad que Dios te dio en lugar de desde la que el mundo intentó darte.
¿Cómo caminar con la seguridad de quien sabe que fue elegida en los momentos donde todo lo demás parece contradecir eso? Te espero aquí. Quiero hablar de algo sobre la elección de Dios que tiene implicaciones muy concretas para la vida diaria. La diferencia entre saber que fue elegida y vivir desde esa elección. Hay personas que conocen la doctrina de la elección, pero que en la práctica viven como si su lugar con Dios dependiera de su desempeño diario, que oran con una ansiedad de fondo sobre si son suficientemente buenas, que se acercan a Dios con la postura de alguien que todavía tiene que ganarse algo que no está segura de tener. Esa postura no corresponde a lo que la Biblia enseña sobre la elección. Pablo en Romanos 8 dice algo que une la elección con la seguridad de una manera que pocas personas procesan completamente. Dice que a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó. Esa cadena no tiene eslabones opcionales. No hay un punto en esa progresión donde Rosa pueda caerse porque cometió un error, porque atravesó una temporada difícil, porque su fe tuvo momentos de duda, porque la semana pasada no oró tanto como debería. Cada paso en esa cadena viene del propósito de Dios, no del desempeño de Rosa. Y luego Pablo hace la pregunta que resume todo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta implícita es que nadie que importe puede estar efectivamente en contra de alguien a quien Dios eligió, llamó, justificó. Esa certeza es lo que la elección produce cuando se vive desde adentro. No arrogancia, seguridad. La diferencia entre alguien que actúa desde el miedo de perder lo que tiene y alguien que actúa desde la confianza de quien sabe que lo que tiene no puede ser quitado. Y esa diferencia se nota en cómo Rosa vive en la práctica. En sí puede dar libremente porque da desde la abundancia de quien fue elegida. O si da con cálculo porque da desde la escasez de quien siente que tiene que ganarse su lugar. En sí puede perdonar genuinamente porque perdonar no le cuesta su seguridad con Dios. O si guarda rencor porque el control sobre ciertas situaciones es lo único que siente tener. En sí puede confiar en Dios en lo difícil porque la elección no depende de las circunstancias. O si su confianza tambalea con cada situación adversa porque siente que las circunstancias son evidencia de si Dios realmente la eligió o no. Vivir desde la elección no es un estado emocional que se alcanza una vez y ya. Es una perspectiva que se renueva, que se elige cada mañana cuando el pensamiento de no soy suficiente llega, que se practica cada vez que Rosa responde ese pensamiento con lo que la Biblia dice en lugar de con lo que el sentimiento dice. Amén. Hay algo sobre la elección y la identidad que Rosa lleva en esta etapa de su vida que merece ser explorado directamente. La manera en que la identidad que el mundo asigna y la que Dios da frecuentemente apuntan en direcciones diferentes. El mundo asigna identidad basada en lo que uno produce, en lo que logra, en el rol que ocupa, en cómo la ven los demás. Y cuando esos roles cambian, cuando los hijos crecen y ya no necesitan lo mismo, cuando el trabajo termina, cuando el esposo ya no está, la identidad basada en esos roles entra en crisis sin que nadie la nombre así. Muchas mujeres viven esa crisis en silencio. La sensación de no saber completamente quién se es cuando los roles que definían la identidad cambian o desaparecen. No es depresión necesariamente, es desorientación de identidad. Y la elección de Dios antes de la fundación del mundo habla directamente a eso. Porque la identidad que Dios da no depende de ningún rol. La Biblia no dice que Rosa fue elegida porque es madre, o porque es la que cocina para los eventos de la iglesia, o porque tiene una familia que la necesita. Dice que fue elegida en Cristo antes de cualquier rol que llegara a ocupar y antes de cualquier cambio de rol que pudiera venir. Eso significa que la madre cuyos hijos ya no la necesitan de la misma manera sigue siendo elegida. La viuda que ya no tiene el rol de esposa sigue siendo elegida. La que ya no trabaja y siente que perdió algo de su utilidad visible sigue siendo elegida. Esa identidad que no depende del rol es el ancla que sostiene en las transiciones de vida que los roles no pueden sostener. Y hay algo práctico que Rosa puede hacer cuando una transición de rol genere esa desorientación.
volver a lo que no cambia. Antes de la fundación del mundo, fui elegida en Cristo. Ese hecho es anterior a cualquier rol que haya tenido y a cualquier cambio de rol que venga. No resuelve todo el proceso de adaptación a las transiciones, pero da un suelo que no se mueve cuando todo lo demás se mueve. A ver, hay algo sobre la elección de Dios y los errores del pasado que merece ser dicho con honestidad completa, porque hay mujeres que llevan algo que creen que debería descalificarlas. Un pecado particular, una decisión que tomaron hace años, una relación que no debió ocurrir, algo que hicieron o que les hicieron que sienten que las pone en una categoría diferente. Y para esas mujeres la frase antes de la fundación del mundo puede sentirse hueca, como si aplicara para otros pero no para ellas. La Biblia tiene una respuesta directa para eso, no en forma de argumento teológico, sino en forma de historias concretas de personas cuya historia incluía cosas que en cualquier evaluación humana las descalificarían. Rahab era prostituta en Jericó. Su nombre aparece en el linaje de Jesús, en el Evangelio de Mateo. Ruth era moabita, de un pueblo que no era el pueblo de Dios por origen. Su nombre también aparece en ese linaje. David cometió adulterio y fue responsable de la muerte del esposo de la mujer con quien adulteró. Y la Biblia lo describe como varón conforme al corazón de Dios. Lo que aparece en el linaje de Jesús no son personas perfectas con historias intachables. Son personas sobre quienes el propósito de Dios fue más grande que sus errores. Y eso dice algo sobre la naturaleza de la elección de Dios. No fue de versiones ideales. Fue de personas reales con historias reales, incluyendo todo lo difícil. Si eso fue verdad para Rahab, para Ruth, para David, es verdad también para Rosa con lo que ella lleva en su historia. La elección antes de la fundación del mundo incluía el conocimiento completo de lo que Rosa sería, de los errores que cometería, de las decisiones que tomaría que no elegiría volver a tomar, y eligió de todas formas. El propósito de Dios sobre Rosa es más grande que el error más grande que ella cometió. Eso no justifica los errores, ni los borra como si no hubieran ocurrido, pero los pone en perspectiva dentro de un propósito que los trasciende. Amén. Quiero hablar de algo sobre la elección y el propósito en la vejez, porque hay una pregunta que muchas personas mayores llevan y que raramente se responde directamente. Si fui elegida para algo antes de la fundación del mundo, ¿ese propósito todavía aplica ahora que tengo esta edad? ¿O el propósito tenía una ventana de tiempo que ya pasó? La Biblia no pone fecha de vencimiento al propósito de Dios sobre una persona. Ana la profetisa tenía 84 años cuando cumplió uno de los momentos más significativos de su ministerio. El Evangelio de Lucas dice que no se apartaba del templo, que servía a Dios de noche y de día con ayunos y oraciones. Y en ese periodo de su vejez fue una de las dos personas que reconocieron al niño Jesús cuando fue presentado en el templo. Moisés tenía 80 años cuando comenzó el trabajo más importante de su vida. 40 años en el desierto de Madián pudieron haber parecido el fin de cualquier propósito visible y resultaron ser la preparación para lo que Dios tenía para sus décadas finales. La abuela de Timoteo, Loida, aparece mencionada en la Biblia como alguien cuya fe genuina habitó primero en ella antes de pasar a Eunice y luego a Timoteo. Su influencia espiritual fue transmitida a través de generaciones sin que la Biblia describa ningún acto heroico de su parte. Solo fe vivida y transmitida en lo cotidiano. El propósito que Dios preparó de antemano para Rosa no termina en una fecha arbitraria. Evoluciona con las etapas de la vida. Lo que puede hacer en la vejez que no podía hacer antes. El testimonio que solo los años pueden dar. La fe que solo el tiempo puede probar y profundizar. La presencia que solo alguien que ha vivido mucho puede ofrecer. La sabiduría que solo viene de haber visto a Dios ser fiel en circunstancias que en su momento parecían imposibles. Ese propósito sigue siendo real y la elección
que lo sustenta es anterior a cualquier etapa y posterior a todas. Amén. Quiero hablar de algo sobre la elección y la vida de oración que tiene implicaciones concretas para cómo Rosa se acerca a Dios cada día. Hay dos maneras de orar que producen experiencias completamente diferentes. No en términos de técnica ni de palabras, en términos de la postura interna desde la que se ora. La primera es la oración desde la inseguridad, que llega a Dios sin estar segura de si será recibida, que presenta sus peticiones con la ansiedad implícita de no saber si es suficientemente buena para que la oración llegue, que después de orar se queda con la pregunta de si fue escuchada o si el desempeño de la semana pasada cerró algún acceso. La segunda es la oración desde la elección, que llega a Dios con la confianza de quien sabe que el acceso fue abierto por Cristo y no tiene que ser ganado por Rosa cada vez que ora. Pablo en Efesios dice que en Cristo tenemos acceso con confianza. Esa palabra confianza en el original griego tiene el sentido de hablar libremente, de decir todo lo que hay, sin filtro de miedo. La imagen es la de alguien que puede decirle al rey todo lo que tiene en el corazón porque sabe que es bienvenida. No la que espera fuera esperando ser recibida. La que entra sabiendo que fue elegida e invitada. Esa confianza no es presunción, es el ejercicio de lo que la elección produjo. Y en la práctica se ve así. Rosa que ora desde la elección puede ser completamente honesta en la oración. Puede traer lo que en realidad está pensando y no solo lo que cree que debería estar pensando. Puede llevar sus dudas además de su fe, sus preguntas además de sus certezas, lo que todavía no entiende además de lo que ya entendió. Porque la persona que sabe que fue elegida con todo lo que es, puede presentarse completa en lugar de presentarse solo con la parte que considera presentable. Y esa honestidad completa en la oración es exactamente lo que abre el espacio donde Dios puede trabajar de manera más directa. No la oración perfecta, la oración honesta de alguien que sabe que es recibida. Amén. Hay algo sobre la elección y las relaciones que quiero explorar, porque la manera en que Rosa se relaciona con las personas que la rodean cambia cuando vive desde la certeza de que fue elegida. Hay personas que buscan constantemente la aprobación de otros porque no tienen un fundamento interno de valor que no dependa de esa aprobación, que ajustan lo que dicen y cómo se presentan según lo que perciben que los demás quieren ver, que viven con una sensibilidad exagerada a cómo las perciben porque la percepción de los demás es parte de cómo construyen su propio sentido de valor. Eso tiene un costo enorme en energía y en autenticidad. La persona que vive desde la elección de Dios tiene un fundamento de valor que no depende de la percepción de nadie. Fue elegida antes de que nadie que la conoce hoy existiera. Fue elegida por alguien que la conoce completamente más de lo que cualquier persona puede conocerla y que eligió de todas formas. Eso no significa que la opinión de los demás no importe. Significa que no es el fundamento del valor de Rosa. Y cuando el valor no depende de la aprobación de los demás, las relaciones cambian de calidad. Rosa puede decir la verdad, aunque no sea bien recibida porque su valor no depende de ser aprobada. Puede establecer límites que son necesarios, aunque generen incomodidad. Puede dar amor genuinamente, sin calcular si va a ser correspondido, porque da desde la abundancia de quien ya sabe que es amada. Y puede recibir crítica sin que la destruya. No porque sea indiferente, porque tiene un fundamento que la crítica no puede remover. Eso es la elección de Dios operando en la dimensión relacional de la vida de Rosa. No solo en la relación con Dios, en todas las relaciones. Amén. Quiero hablar de algo sobre la elección de Dios y el sufrimiento. Porque hay una pregunta que surge de manera natural cuando se habla de ser elegida. Si fui elegida por Dios, ¿por qué hay tanto dolor en mi vida? Esa pregunta es honesta y merece una respuesta honesta. La elección de Dios no es un blindaje contra el sufrimiento. Jeremías, el profeta elegido antes de nacer, vivió uno de los ministerios más dolorosos de toda la Biblia. Su pueblo no lo escuchó, lo persiguieron.
Lo metieron en una cisterna. Vivió para ver la destrucción de lo que amaba. La elección no lo protegió de nada de eso. Pablo, que escribió más sobre la elección que cualquier otro autor bíblico, pasó por naufragios, palizas, cárceles y hambre. En 2 de Corintios lista sus sufrimientos con una honestidad que sorprende, no como excepciones a la regla de lo que debería ser la vida del elegido, como parte de su realidad. Entonces, ¿qué cambia la elección en el sufrimiento? No lo elimina, cambia la postura desde la que se atraviesa. La persona que vive desde la elección de Dios puede atravesar el dolor con algo que quien no tiene esa base no puede tener, la certeza de que lo que atraviesa no es evidencia de que Dios se equivocó al elegirla. Las circunstancias difíciles no revocan la elección. La enfermedad que llegó no significa que Dios cambió de opinión sobre Rosa. El hijo que tomó un camino difícil no significa que Dios se arrepintió de haberla elegido. La soledad que se siente en ciertas noches no significa que la elección fue un error. Esa certeza en medio del sufrimiento es uno de los activos espirituales más valiosos que existen. No porque haga el sufrimiento menos real, porque ancla la identidad de Rosa en algo que el sufrimiento no puede tocar. Fue elegida antes de la fundación del mundo. El sufrimiento ocurrió después. No puede retroactivamente deshacer lo que fue decidido antes. Amén. Quiero hablar de algo sobre la elección de Dios y la transmisión de fe. Porque hay una dimensión de la elección que no termina en Rosa, sino que continúa a través de ella. La Biblia describe a los creyentes como pueblo adquirido, como linaje escogido. Esas son descripciones colectivas y generacionales. No solo de individuos elegidos en aislamiento, sino de una comunidad donde la fe pasa de unos a otros. Y hay algo específico que las mujeres mayores tienen en ese proceso de transmisión que ninguna otra persona puede tener de la misma manera. La abuela de Timoteo, Loida, está mencionada en la Biblia como la primera persona en quien habitó la fe genuina que después pasó a Eunice y luego a Timoteo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que se acuerde de esa fe no fingida que habitó primero en su abuela. No fingida, genuina, real. Eso es lo que Rosa lleva y que puede transmitir. No la fe perfecta, la fe genuina que fue probada en las circunstancias reales de su vida y que sobrevivió. Esa fe probada tiene un peso que la fe sin prueba no puede tener todavía. Cuando Rosa le habla a un nieto de lo que Dios hizo en su vida, no le habla desde la teoría, le habla desde la evidencia acumulada de décadas. Le dice, yo estuve ahí y Dios estuvo también. Eso es un regalo de transmisión que ningún otro momento de la vida puede dar de la misma manera. La elección de Dios sobre Rosa no fue solo para Rosa, fue para lo que Rosa puede dar a quienes vienen después. Y ese dar, silencioso muchas veces, cotidiano siempre, es parte del propósito para el que fue elegida. Amén. Quiero cerrar con algo sobre lo que significa vivir desde la elección de Dios en los días ordinarios, porque hay una tendencia a conectar verdades grandes como la elección con momentos religiosos especiales y perderla en lo cotidiano. La elección de Dios no es solo relevante en la iglesia el domingo, es relevante el martes a las 2 de la tarde cuando Rosa está lavando los platos y le llega el pensamiento de que su vida no importa tanto, cuando está esperando en el consultorio médico preguntándose si algo grave va a resultar cuando cuelga el teléfono después de una conversación difícil con un hijo y se queda en silencio con la pregunta de si hizo algo mal. En esos momentos ordinarios y silenciosos, la elección de Dios tiene más relevancia que en los momentos de culto, porque es en esos momentos donde el pensamiento de no soy suficiente tiene más espacio para instalarse. Y la respuesta a ese pensamiento no es forzar un sentimiento de gratitud ni repetir frases vacías, es recordar un hecho. Antes de la fundación del mundo fui elegida en Cristo. Ese hecho no cambia con el estado de ánimo del martes a las 2 de la tarde. No mejora cuando Rosa se siente bien en la fe, ni empeora cuando se siente lejos. Es anterior a cualquier estado emocional o espiritual.
Y ahí está su poder para lo cotidiano. No en producir experiencias espirituales intensas, en dar un fundamento que no se mueve. La persona que tiene ese fundamento puede atravesar el martes ordinario con algo diferente, no necesariamente con alegría forzada, con una estabilidad que no depende de cómo salga el martes. Eso es vivir desde la elección en lo ordinario, en lo silencioso, en los momentos donde nadie está mirando y la pregunta de quién soy en realidad tiene más espacio, con la respuesta que no cambia, elegida antes de la fundación del mundo por alguien que me conoce completamente. Amén. Hay algo sobre la elección de Dios que quiero nombrar con honestidad teológica antes de cerrar, porque a lo largo de los siglos este tema ha sido fuente de debates que a veces generaron más calor que luz. La elección que la Biblia describe en Efesios 1 no es una doctrina que divide a las personas en categorías de elegidos y descartados de manera arbitraria. En su contexto más amplio, el texto está hablando del propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, lo de los cielos y lo de la tierra. La elección es para algo, no solo para ser recibida pasivamente. Pablo dice que fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, no para sentirse especiales, para vivir de cierta manera, para ser transformadas hacia algo que refleje el carácter de quien eligió. Y eso tiene implicaciones prácticas sobre cómo se lleva la elección. La persona que lleva la elección como privilegio exclusivo tiende al orgullo espiritual, a sentirse superior a quienes no tienen fe, a compararse favorablemente con otros. La persona que lleva la elección como vocación tiende a la humildad, porque sabe que lo que tiene es regalo y no logro. Que fue elegida no porque merecía serlo, sino porque el propósito de Dios es más grande que cualquier mérito posible. Y esa humildad que viene de la gracia recibida es exactamente el carácter desde el que Rosa puede servir a las personas que la rodean de maneras que marquen una diferencia real. No porque sea mejor que nadie, porque fue elegida para algo. Y ese algo se vive en lo cotidiano, en la generosidad con la vecina, en la paciencia con el hijo difícil, en la presencia genuina con quien la busca, en la oración fiel por quienes no pueden orar por sí mismos todavía. Eso es la elección vivida, no como doctrina guardada, como vocación ejercida. Amén. Quiero añadir algo sobre la elección de Dios y la gratitud, porque hay una conexión entre las dos que pocas veces se nombra explícitamente. La persona que no tiene certeza de que fue elegida vive la vida de fe con una mezcla de esperanza y de ansiedad. Espera que las cosas resulten bien porque cree en Dios, pero no está completamente segura de que Dios siempre la incluye en eso que resulta bien. La persona que vive desde la certeza de la elección tiene una base desde la que la gratitud fluye de manera diferente. No la gratitud que agradece cuando las cosas van bien y que desaparece cuando no van bien. La gratitud que puede agradecer incluso en las circunstancias difíciles, porque su fundamento no son las circunstancias, sino el hecho de que fue elegida antes de que existieran. Eso conecta con lo que la Biblia dice sobre el contentamiento que Pablo describe en Filipenses. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi estado. Ese contentamiento no es la resignación de quien no espera nada, es la estabilidad de quien tiene un fundamento que las circunstancias no pueden remover. Y la gratitud que surge de ese contentamiento tiene un peso diferente a la que surge solo cuando las circunstancias son favorables. Porque dice, te agradezco no porque todo esté como quiero, te agradezco porque soy tuya. Y eso no cambia con las circunstancias. Esa gratitud practicada desde la certeza de la elección va construyendo con el tiempo el tipo de perspectiva que la Biblia describe cuando habla de fijar la mente en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. No como ejercicio de pensamiento positivo, como el fruto natural de una persona que vive anclada en algo que no se mueve, aunque todo lo demás sí lo haga. Amén. Una última reflexión
antes de cerrar, sobre la diferencia entre conocer la elección de Dios como información y recibirla como identidad. La información dice, la Biblia enseña que Dios eligió a sus hijos antes de la fundación del mundo. Interesante. Importante teológicamente, pero todavía externa, todavía algo que se sabe sobre Dios y sobre la fe en abstracto. La identidad dice, yo fui elegida antes de la fundación del mundo, específicamente, por nombre, con todo lo que soy incluido. Esa diferencia entre saber algo y recibirlo como realidad personal es la diferencia entre estudiar sobre el amor y ser amada, entre leer sobre la paz y tenerla, entre conocer la doctrina de la elección y vivir desde ella. ¿Cómo se pasa de la información a la identidad? No de golpe, no con un momento de decisión único, con la práctica repetida de elegir creer lo que la Biblia dice sobre Rosa en lugar de lo que el pensamiento propio dice. Cada vez que llega la duda sobre el propio valor y Rosa responde con lo que la Biblia dice, algo pequeño cambia. No dramáticamente, pero cambia. La verdad bíblica va ganando terreno sobre la narrativa de la insuficiencia que se instaló en algún momento del camino. Y con el tiempo esa verdad va dejando de ser información externa para convertirse en algo que Rosa siente como real desde adentro. No porque las circunstancias la confirmaron, sino porque fue elegida suficientes veces como fundamento que su peso fue haciéndose más real que el de la narrativa contraria. Ese proceso lleva tiempo, pero comienza con la primera vez que Rosa elige la verdad bíblica sobre la narrativa de la insuficiencia. Esta semana puede ser esa primera vez, o puede ser una más en un proceso que ya empezó. En cualquier caso, el próximo paso está disponible ahora mismo. Elegida antes de la fundación del mundo por alguien que te conoce completamente y que eligió de todas formas. Eso es lo que la Biblia dice sobre ti. Y es suficiente. Amén. Y hay algo que quiero decir sobre esta sesión de trabajo que llevamos juntos, sobre el tipo de contenido que construimos. A lo largo de esta sesión hemos generado muchos guiones. Algunos tocaron el duelo, otros la intercesión por hijos, otros el matrimonio, otros la gratitud, y este sobre la elección de Dios. Lo que une todos esos temas es una convicción que vale la pena nombrar directamente. Rosa merece ser tratada con dignidad. Merece contenido que la tome en serio, que le hable con la verdad que puede sostenerse, que no la manipule con miedo ni la condesciendan con promesas vacías, que reconozca que a sus años ya escuchó suficiente y que puede distinguir lo que ayuda de lo que no. Ese es el principio que ha guiado el canal. Y este mensaje sobre la elección de Dios es parte de ese compromiso. Le dice a Rosa que su valor no depende de ningún criterio humano, que fue elegida antes de que pudiera hacer algo para merecerlo o para impedirlo, que ese hecho es sólido de una manera que ninguna circunstancia, error, pérdida o duda puede remover. Eso es verdad. Y es el tipo de verdad que una mujer de fe necesita escuchar no una vez sino repetidamente, porque la narrativa contraria, la de no soy suficiente, la de no me eligió bien, la de para qué sirvo yo ya, llega también con regularidad y necesita ser respondida con algo más sólido que ella misma. Con la palabra que dice antes de la fundación del mundo, con el hecho que dice elegida, no quizás, no si se porta bien, elegida. Que Rosa se lleve eso hoy y que lo lleve mañana cuando llegue el pensamiento contrario, que lo lleve la semana que viene, que lo lleve en la quietud de la noche cuando la pregunta de quién soy en realidad tiene más espacio que durante el día. Elegida antes de la fundación del mundo por alguien que te conoce completamente y que no cambió de opinión. Amén. Antes de que te vayas, hay algo que quiero que hagas ahora mismo. No mañana, ahora. Di estas palabras en voz audible, no en silencio, en voz que puedas escuchar tú misma. Fui elegida antes de la fundación del mundo. Dilo de nuevo si quieres.
Fui elegida antes de la fundación del mundo, no como frase vacía, como declaración de lo que la Biblia dice sobre ti, de lo que era verdad antes de que nacieras y que sigue siendo verdad hoy y que seguirá siendo verdad mañana, independientemente de lo que ocurra. Eso es lo que te llevas de este mensaje. No sentimientos garantizados, no experiencias espirituales prometidas, un hecho sólido que el mundo no puede darte y que tampoco puede quitarte. Fuiste elegida. Eso es suficiente para esta semana. Y si este mensaje te hizo bien, regálame un like, no como botón, como un amén de alguien que recibió algo real hoy. Que la elección de Dios sobre tu vida sea más real esta semana de lo que fue la semana pasada. Eres elegida desde antes de que el mundo fuera, con todo lo que eres, con todo lo que llevas, con todo lo que todavía no resolviste. Elegida. Amén.